tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a alguno de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le conceda ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta que diga una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron el criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor encuentra en un centurión romano una fe tan grande que ni siquiera en Israel había encontrado. ¿Y en qué consistió esa fe? Que Jesús alaba y reconoce, por lo cual concede la sanación al criado querido del centurión. Bueno, la fe de aquel que le pide el favor, pero que respetando la condición, la cultura y la religión judía, no va ni siquiera a molestar al Señor personalmente, porque no se podía dar un encuentro entre el pueblo de Dios y el mundo romano. En específico, o se consideraba impuro entrar en una casa, ¿verdad?, pagana, y por eso él no solo lo manda a llamar y a pedirle el favor, sino que además de eso no permite que entre en su casa. Y dice una frase que es muy recordada porque nosotros en cada Eucaristía lo decimos, ¿verdad? Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero ni siquiera me atreví yo por eso a ir personalmente a verte. Basta que diga una sola palabra y mi criado quedará sano. Es una palabra que eucarísticamente quiere decir la comunión perfecta entre la palabra hecha carne, Jesús, y nuestro corazón. Es decir, nosotros no somos dignos que Jesús venga a nosotros, sino de que Él siempre es el que nos dignifica a nosotros. Es importante tomar en cuenta este hecho. Ahí es donde Jesús alaba la fe del centurión romano, en esa capacidad de reconocer plenamente el poder de la palabra de Dios y al mismo tiempo respetar la diferencia y de esa manera aceptar cualquier cosa se haga, pero que pueda venir siempre del mismo Señor. Él tiene la plena confianza y por eso le manda a decir. Entonces encuentra una actitud de fe con expresión de confianza absoluta, porque el centurión sabe que Jesús sí puede. Él obviamente era un hombre que respetaba el mundo judío, respetaba el sentido religioso del mundo judío y obviamente tenía una capacidad de discernimiento de lo que era apropiado y de lo que no era apropiado.
Y es lo que nosotros hacemos cuando estamos en esa búsqueda de la verdad y le decimos, Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el camino de la comunión eucarística, es el camino de la aceptación plena del Señor en nuestra vida. Al mismo tiempo encontramos una fe en el mundo romano que es como proféticamente el signo de lo que después va a acontecer cuando todo el imperio romano queda cristianizado, porque dentro de eso el Señor había preparado y preestablecido el camino de la salvación que históricamente desde el pueblo de Israel se extiende a todo el mundo conocido gracias a la conversión del imperio romano. Y allí donde comprendemos también cómo Dios tenía preestablecido y ya Jesús conocía esos caminos que el Padre tenía preparado para que se pudiera divulgar el Evangelio y para que pudiera darse a conocer la salvación para todos los pueblos. Es muy bonito la carta de la primera lectura de San Pablo a Timoteo, donde justamente el Señor dice, pues quiero que los hombres libres de odio y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren y levanten al cielo sus manos puras, lo que hizo justamente el centurión romano, porque Dios quiere que todos puedan salvarse, que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, Él también, que se entregó como rescate por todos. Este llamado a la salvación que es para judío y para pagano, para todo hombre de buena voluntad que quiera convertirse de verdad y abrir su corazón de par en par al mensaje del cambio interior, al mensaje del verdadero y único camino que Jesús como mediador ha venido a establecer entre el Padre y todos nosotros. Es el camino del Hijo que nos permite a nosotros recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios, recibiendo el mismo Espíritu de Cristo, Espíritu que Él exhaló sobre nosotros y que nos ha permitido entonces ser miembros del cuerpo de Cristo, ser cristianos bautizados, ser auténticos miembros de la iglesia a la cual pertenecemos. El catolicismo tiene ese significado desde el comienzo. El imperio romano llega a ser el trasfondo geopolítico, histórico, social y religioso de la expansión del cristianismo y que después desde allí se expandió también a todo el resto de Europa, el norte de África, hacia Asia y después de 1000 años llega a tierra americana. Y por eso nosotros sabemos que Dios tenía el plan de la evangelización preestablecido para que todos, como nos dice San Pablo en la carta a los Timoteo, todos los hombres pudieran salvarse. Y eso significa que buenos y malos, judíos y paganos, y que todos pudiéramos tener ese camino de fraternidad universal, del cual siempre nos habla el Papa Francisco. Recuperar la fraternidad universal que Cristo ha venido a establecer, que es la globalización de la salvación, es el camino que a nosotros nos da una esperanza cierta frente a un mundo que se va cada vez más materializando y va desconociendo cada vez más lo que es el único camino que Dios ha establecido para todos nosotros y para toda la cultura, todos los grupos étnicos y para todos los pueblos y para todos los hombres. Es allí donde comprendemos lo bonito de este santo evangelio de hoy, que a nosotros nos hace recuperar la confianza plena en el Señor, que sana al criado con el solo acto de fe de parte del centurión. Por último, un dato muy interesante. Tenía este centurión romano enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Era verdaderamente un hombre que se preocupaba no de las diferencias sociales, sino de querer y amar a toda persona por lo que eran hijos de Dios, y de esa manera él estaba ya en el camino de la salvación y de la conversión. Por eso, queridos hermanos, el Evangelio no se frena ni se para frente
a ninguna condición social, por lo cual nosotros podemos abrirnos a ricos y a pobres, a buenos y malos, a cercanos y lejanos, y llevar la presencia de Cristo Salvador y poder decir también nosotros, Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, en mi corazón, en mi vida, pero una palabra solo tuya bastará para salvarme. Amén.